Mi padre es de un pueblo rural. Desde que mi papá se había ido a estudiar a la ciudad, ya no volvió a su pueblo, pero íbamos de visita bastante seguido. Yo tenía 10 años y fuimos porque una de mis tías había tenido a un bebé recientemente. Querían bautizarlo y habían escogido a mi papá como su padrino. Como mi papá tenía bastante trabajo por aquel tiempo, nos retrasamos un poco en poder ir, y por eso la fiesta también se pospuso. Durante todo este tiempo, escuchaba que mi tía le hablaba prácticamente todos los días para decirle que debía apresurarse. Hasta ese momento, no había entendido bien el motivo, pero mi papá siempre le decía que estaba haciendo todo lo que podía y que pronto iría. Llegó el día y ambos fuimos a ese pueblo. En lo personal, no me agradaba mucho ir porque, como dije antes, era un sitio un poco rural y no había muchas cosas que hacer ahí. Por otra parte, también estaba mi prima Rosa, con quien siempre me había llevado muy bien. Una vez que llegamos al pueblo de mi papá, todos nos recibieron de buena manera. Tanto mi prima Rosa como yo fuimos a jugar mientras los demás adultos comenzaban con toda la preparación para el bautizo. También nos juntamos con otros primos y amigos que vivían cerca. Todos los juegos fueron normales hasta que estuvimos tan cansados que solo nos quedamos sentados a la sombra de un gran árbol. Al día siguiente iba a ser el bautizo del bebé. Comenzamos a hablar de eso porque yo no sabía exactamente qué significaba ser un padrino. Rosa comenzó a explicármelo, pero muy rápido. La conversación se desvió porque todos los niños decían que los adultos estaban comentando que debían bautizar al bebé lo antes posible porque una bruja lo estaba acechando. Tenía 10 años y nunca había creído en fantasmas o brujas. Desde muy pequeña, mi papá me había dicho que todas esas historias estaban hechas por personas que querían hacer más interesante su vida. Nunca creí en el hada de los dientes ni en los Reyes Magos, porque mi papá siempre decía que no quería que hubiera secretos ni mentiras entre nosotros. Tenía prohibido decirles a los demás niños lo que sabía, pues mi papá me había enseñado a respetar que otros padres sí contaban esas historias a sus hijos. Por esta razón, no me atreví a decir que no creía en absoluto en la historia de la bruja que los demás niños comenzaban a relatar. Decían que estaba rondando y que intentaba llevarse a mi nuevo primo. Contaron que algunos la habían visto convertida en una bola de fuego bajando desde el cerro y otros más la habían visto caminar alrededor de la casa de mi tía con el rostro cubierto por un rebozo, haciendo que pareciera que no tenía cara. Lo que también mencionaron, y que a mi parecer no tenía relación, fue que una vez bautizado el bebé, la bruja ya no podría acercarse ni hacerle daño. Mi papá y yo teníamos un tema especial con la religión. Él creía en Dios y le gustaba la religión católica, pero no éramos muy devotos. Yo sí estaba bautizada, pero mi papá quería que esperara hasta ser mayor para decidir si quería hacer lo demás y siempre me alentaba a tener mi propio criterio. Por eso, escuché lo que decían, pero me pareció un poco ridículo. Sin embargo, no me atreví a decir nada, solo seguí escuchando. Rosa y yo volvimos a su casa donde nos estábamos quedando. Mientras caminábamos, Rosa me contó que nuestro primo y su mamá se estaban quedando allí porque ya habían tenido un problema similar cuando ella había nacido. Por eso, habían llamado a una persona para que pusiera protecciones en la casa y así ahuyentar a la bruja. No pude aguantarme más y le pregunté si ella creía en eso. Rosa me respondió que sí, porque su mamá se lo había contado. Según ella, la bruja estuvo a punto de llevársela una semana después de que había nacido, precisamente porque no la habían bautizado. También me dijo que, una vez que llegáramos a su casa, me enseñaría el amuleto de protección que utilizaban para mantener alejada a la bruja. Una vez que llegamos a su casa, nuestros papás comenzaron a regañarnos. Nos dijeron que llevaban un buen rato buscándonos porque querían que ayudáramos. Después de un rato de reprimendas, nos mandaron a hacer algunas tareas. Fue entonces que comenzamos a olvidarnos del tema de la bruja, o al menos así fue hasta que nos mandaron a darle de comer a los borregos.
Mientras estábamos allí, le dije que sí y ella arrimó unas sillas para subir a un pequeño hueco que se encontraba en la parte superior de la puerta. Comenzó a buscar hasta que sacó el amuleto. No era tan extravagante. Parecía un cuadrado hecho de trapos atado con listones rojos y con un olor salado. Rosa me explicó que dentro tenía cosas que las brujas odiaban, por eso lo colocaban en la entrada para que no pudieran pasar. Yo se lo pedí y ella me lo entregó. Lo observé detenidamente sin notar nada mágico o especial, comencé a darle vueltas y, sin pensarlo mucho, jalé el nudo que lo ataba. La tela se abrió y cayeron ramas, hojas y sal al piso. Rosa me dijo con voz nerviosa que no debía haber hecho eso y que sus papás le habían dicho que jamás lo abriera. Me disculpé y le dije que no era para tanto, que solo teníamos que reunir todo y dejarlo como estaba. Así, nadie se daría cuenta. Rosa se veía asustada, pero una vez que lo recogimos y lo volvimos a armar más o menos bien, se sintió tranquila. Dejamos el amuleto en su lugar y, tras terminar de darle de comer a los borregos, nos fuimos sin decir nada a nuestros padres por miedo a que nos regañaran. Pasamos el resto del día y habíamos olvidado el incidente hasta que más o menos a las 9 nos mandaron a dormir. Ni Rosa ni yo teníamos sueño, así que, a pesar de estar en su cuarto, seguíamos hablando y riéndonos en voz alta, ignorando a nuestra abuela que nos repetía que ya debíamos dormirnos porque al día siguiente nos levantarían temprano. Llegó un punto en el que comenzamos a hacer ruido a propósito para ver cuándo nos regañaría de nuevo. Nos reíamos y la abuela se levantó y nos sacó del cuarto. Nos dijo que si no queríamos dormir, entonces tendríamos que revisar el nixtamal. La tarea no era difícil, solo teníamos que moverlo cada cierto tiempo. Mi abuela se fue a dormir y nos dejó encargadas, indicándonos que, en cuanto estuviera cocido, debíamos moverlo para dejarlo reposar. Rosa y yo nos sentimos felices porque no teníamos sueño, pero después de la primera hora, el cansancio empezó a hacerse notar. Como todos dormían en la casa, no podíamos dejar la tarea. En algún momento, Rosa, quien estaba sentada en la mecedora, se quedó dormida. Yo iba a despertarla, pero pensé que podría esperar una hora y tomar turnos para dormir hasta completar la tarea. Traté de distraerme, pero en ese lugar no había nada para hacerlo. Yo dormitaba, vigilando el reloj en la pared para asegurarme de que aún no era momento de mover el maíz. Un destello me despertó. Me asusté pensando que la cocina se estaba incendiando, pero pronto noté que el resplandor venía de la ventana. Me preocupé más, creyendo que había amanecido y había perdido la noción del tiempo, pero al mirar por la ventana trasera vi que afuera todavía estaba oscuro. La luz seguía brillando intensamente. Esto no era normal. En el pueblo no había alumbrado público y casi nadie tenía autos. No se escuchaba ningún motor encendido, solo estaba esa luz. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la ventana. Algo que se me había olvidado mencionar es que esa ventana daba justo a la entrada donde habíamos abierto ese amuleto de protección. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una bola de fuego, probablemente del tamaño de una pelota de fútbol, a unos 10 o tal vez 15 metros de distancia, y aún así iluminaba como si fuera un foco de gran potencia. Los animales de mis tíos parecían aterrados. No gritaban ni estaban a la defensiva, pero todos se habían acurrucado en un rincón de sus respectivos corrales, esperando que esa cosa pasara pronto. También me di cuenta de que esa cosa parecía tener pensamientos propios, porque sus movimientos no eran aleatorios. Era como si supiera lo que estaba haciendo. Avanzaba con lentitud hacia la casa. Yo estaba tan sorprendida que fui a donde mi prima y comencé a despertarla para que viera lo que yo había visto. Ella se sobresaltó y me preguntó qué estaba pasando. Al ver el resplandor, pensó que ya había amanecido. Se disculpó por no haberse quedado a ayudarme con la tarea que nos había dejado la abuela, pero le dije que no era eso, que había algo afuera.
Ni siquiera había terminado de decirle eso y el resplandor desapareció. Las dos corrimos a la ventana, solo para darnos cuenta de que aquella bola de fuego ya no estaba en su lugar. Se encontraba una mujer, o al menos eso creíamos, porque estaba cubierta casi por completo con un rebozo. La oscuridad no dejaba ver bien, pero por su altura y complexión pensamos que era una mujer. Ella no parecía haberse dado cuenta de que la estábamos observando. Rosa me susurró que era la bruja y que seguramente había venido a llevarse a nuestro primo. Vimos que aquella figura ya estaba en la puerta. No había posibilidad de que hubiera caminado tan rápido, era casi como si se hubiera teletransportado. La figura comenzó a mover la cerradura, como si intentara abrirla. Rosa no lo pensó dos veces antes de correr y comenzar a gritar que alguien quería entrar a la casa. Fue entonces cuando tanto mi padre como los demás se despertaron. Vi cómo la figura dejó de hacer lo que estaba haciendo y salió corriendo, transformándose de nuevo en aquella bola de fuego. Antes de que todos pudieran salir a ver qué estaba pasando, ya había desaparecido. Mi prima comenzó a contarles lo que habíamos visto, pero ocultó el hecho de que habíamos abierto el amuleto en la entrada. Solo mencionó el destello y la figura que creíamos haber visto. Todos los adultos estaban muy asustados. Mi abuela tiró sal de grano alrededor de la casa, diciendo que eso nos protegería por la noche. A la mañana siguiente, el bautizo tuvo lugar. Los adultos decían que debía hacerse rápido porque, una vez bautizado, la bruja no podría tocar al bebé. La ceremonia transcurrió con normalidad y la fiesta también. Ya entrada la noche, la mayoría de los adultos estaban un poco alcoholizados. La mamá del bebé lo acostó y nos pidió que lo revisáramos de vez en cuando para asegurarnos de que no se fuera boca abajo. Le prometimos que lo haríamos. Estábamos en el cuarto de mi prima, hablando de lo que habíamos visto la noche anterior. Todos coincidían en que, gracias al bautizo, ya no había nada que temer. Mi prima me dijo que su papá tenía un radio en su cuarto y que podríamos escuchar música por un rato. Le dije que sí y ella corrió por él. Al regresar, me comentó que había visto algo raro. Le pregunté qué era y me dijo que no estaba segura, pero que parecía que alguien estaba mirando al bebé desde la ventana. Le dije que quizás era alguno de los invitados afuera, pero ella respondió que se veía extraño y que, al acercarse, esa figura desapareció. Nos pareció raro, pero nos pusimos a sintonizar el radio para encontrar algo que nos gustara. Nos detuvimos en una estación que transmitía una radionovela de detectives. Recuerdo que en algún momento me dieron ganas de ir al baño y, ya iba de regreso, escuché a alguien intentando calmar al bebé. Le decía que no llorara e incluso le tarareaba una canción de cuna. Lo que se me hizo raro era que esa voz sonaba como la de una mujer anciana, pero yo estaba segura de que no era la misma voz de mi abuela. Fui a su cuarto para ver quién era, pero en cuanto estuve parada en el marco de la puerta, pude ver que la habitación estaba vacía. Solo estaba el bebé acostado en la cama. No sabía qué pensar, pues yo estaba segura de haber escuchado a alguien ahí, pero en eso Rosa me gritó llamándome, diciendo que ya estaba pasando lo más emocionante. Fui a donde ella estaba, pensé que había escuchado mal o tal vez era el mismo radio. Estábamos tan concentradas en la historia cuando escuchamos al bebé llorar por el sonido de la fiesta. Sabíamos que ninguno de los adultos podía oírlo, asumimos que era nuestra responsabilidad ir a ver qué le pasaba. Avanzamos sin miedo, creyendo que tal vez el bebé necesitaba un cambio de pañal o tenía hambre. Pero justo doblamos la esquina para entrar al cuarto y vi que alguien más estaba ahí cargando al pequeño. No era ni la madre ni nadie conocido. En realidad, no nos llevó más de 2 segundos darnos cuenta de que se trataba de la misma silueta que habíamos visto la noche anterior. Yo estaba justo detrás de mi prima Rosa, quien estaba a punto de gritar para alertar a los demás, cuando aquella mujer se giró completamente hacia nosotras. La vi. Era una mujer muy anciana,
pero su rostro no solo se veía viejo, sino también desfigurado, con cicatrices recientes. Sus ojos eran de un morado profundo y una de sus cejas era blanca. No sonrió, mostrándonos sus dientes amarillentos y podridos. Movió su mano derecha con una rapidez impresionante, como si fuera a golpear a mi prima, pero se detuvo a milímetros de ella. Antes de que pudiera reaccionar, Rosa cayó dormida encima de mí. Como no lo esperaba, también caí al suelo. Creo que aquella mujer pensó que me había afectado también, pero la única razón por la que no me levantaba era el miedo de que se diera cuenta de que yo seguía despierta. Vi cómo abrió la ventana y salió con el bebé en brazos. Me levanté y corrí a donde estaban los adultos para contarles lo que había sucedido. Entraron rápidamente al cuarto y encontraron a mi prima Rosa aún dormida. Mi abuela la sacó de la habitación y dijo que tenían que bañarla con hierbas o no despertaría jamás. Mientras tanto, mi papá y mis tíos salieron corriendo para intentar alcanzar a la bruja que había raptado al bebé. Todo era un completo caos en la casa. Yo me quedé sin poder seguir a mi papá y mis tíos, por lo que no puedo decir que encontraron o vieron fuera. Lo que sí recuerdo es que, al meter a Rosa en una tina con las hierbas que mi abuela había preparado, empezó a salir de su cuerpo una sustancia negra parecida a tinta que se mezclaba con el agua. Mi abuela comenzó a hacerle una limpia con ramas de pirul y, cada vez más, esa cosa negra salía de su cuerpo hasta que despertó. Rosa, aterrada, empezó a llorar sin recordar qué había pasado. Mis tíos y mi papá regresaron al amanecer, y lo hicieron con noticias que jamás imaginé escuchar. Habían recorrido toda la zona, buscando sin descanso, pero no habían podido encontrar al bebé. Esa revelación fue como un golpe duro para todos, especialmente para mi tía, quien estaba completamente devastada. Podía ver cómo la desesperación y el dolor se reflejaban en su rostro. Estábamos todos en shock, sin poder comprender cómo algo así había podido suceder. Decidimos quedarnos unos días más en el pueblo, con la esperanza de que, con la ayuda de la policía, pudiéramos encontrar alguna pista que nos condujera al bebé. La policía hizo todo lo que estuvo a su alcance, interrogando a la gente del pueblo, registrando casas y caminos cercanos, pero por más que intentaron, no lograron dar con su paradero. La incertidumbre se fue apoderando de nosotros poco a poco, y esa sensación de impotencia era insoportable. Nadie sabía qué había pasado con el bebé ni cómo había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con mi prima. Aún me cuesta entender cómo pudo caer en un sueño tan profundo y repentino. No recordaba nada de lo que había pasado, pero los efectos de lo sucedido eran innegables. Después de que esa figura la tocara, parecía estar completamente fuera de sí, como si algo o alguien hubiera controlado su cuerpo. En el fondo, siento que tengo una responsabilidad en todo esto. Me atormenta la idea de que, si no hubiera abierto ese amuleto de protección, tal vez la bruja no habría logrado entrar en la casa. Quizá, sin esa oportunidad, jamás habría podido hacerle daño a mi prima o llevarse al bebé. La culpa me consume, aunque sé que no fue mi intención. A veces pienso que, si hubiera hecho las cosas de manera diferente, las cosas habrían tenido un desenlace distinto. Pero, lo cierto es que, hasta el día de hoy, no tengo respuestas. No sé qué ocurrió realmente esa noche ni qué fue lo que pasó con el bebé. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.